Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Bienvenidos a Roma. En realidad no, bienvenidos a el estado más pequeño del mundo, la ciudad del Vaticano, porque mirad dónde nos hemos venido hoy. Mirad. Sí, señores, estamos a punto de entrar en los museos vaticanos, donde os quiero explicar una de las obras más extraordinarias de todos los tiempos. Se trata, por supuesto, de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512. Es una obra prodigiosa y portentosa, entre las muchísimas que hay en este museo, que es de los más grandes de todo el mundo. Así que, si os interesa, seguid mirando. Yo voy a entrar. Bueno, mientras nuestro intrépido reportero entra en los museos vaticanos y recorre kilómetros de salas, y esto no es ninguna exageración, como decía, es uno de los museos más grandes del mundo, quería aprovechar para contaros la historia del encargo de esta obra, que es una historia de la que ya hablamos cuando os estuvimos comentando el Moisés de Miguel Ángel. Entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo fue el tema. El Papa Julio II le había encargado a Miguel Ángel su tumba. Esto era un encargo colosal, importantísimo, que entusiasmó muchísimo a Miguel Ángel, el cual se fue a Carrara a buscar los mejores bloques de mármol que pudiera encontrar. Pero mientras tanto, en la corte papal estaba también Bramante, Donato Bramante, ese hombre que por aquel entonces era director de las obras de la Basílica de San Pedro. Y este hombre, pues se ve que le tenía tirria, manía a Miguel Ángel y conspiró contra él, porque lo veía como un rival, ¿no? Y le tenía como envidia, según parece. Total, que para cuando Miguel Ángel volvió al Vaticano, Bramante había convencido a Julio II para que detuviese ese proyecto, porque no decía que daba como mala suerte proyectar la tumba antes de que se muriera el propio Papa. Entonces, como digo, cambió de idea y Miguel Ángel se enfadó muchísimo porque, como digo, le hacía mucha ilusión este proyecto, y a cambio Julio II pues le encargó otra cosa, que es la decoración de esa capilla que había hecho su tío el Papa Sixto IV. Parece ser que también Bramante estaba detrás de esta idea del encargo, porque pensaba que como Miguel Ángel era sobre todo un escultor, pues lo haría mal, le saldría mal y así pues perdería el favor del Papa. Bueno, este encargo no le gustó nada a Miguel Ángel, le parecía algo abrumador, tremendo, y además era verdad que él tenía muy poca experiencia como pintor de frescos. Había hecho alguna cosilla antes en Florencia, pero no mucho. El caso es que, bueno, no le gustó, huyó del Vaticano, se fue a Florencia, incluso le persiguieron ahí los soldados del Papa, según parece, pero al final, pues bueno, decidió volver, aceptar el encargo, pero en lugar de hacer lo que el Papa le había encargado en un principio, que era como unas pinturas de unos 12 apóstoles, según parece, y algunas decoraciones, eso le pareció poca cosa a Miguel Ángel, y en su lugar proyectó algo muchísimo más ambicioso, con un programa iconográfico vastísimo. Es algo bastante insólito que el Papa confiase en Miguel Ángel y le dejase hacer lo que quisiera prácticamente. Esto es porque confiaba en él como artista, pero también como erudito, ya que era una persona muy culta por aquel entonces, además de que había ganado una fama tremenda con sus esculturas, sobre todo con la Pietà del Vaticano, de la que ya hablamos, y el mundialmente famoso David, que está en Florencia, pero sino porque además conocía la cultura de Miguel Ángel y sabía que él tenía una profunda formación humanística y neoplatónica, porque se había formado, se había educado en la corte de Lorenzo el Magnífico en Florencia. Así pues, proyectó una cosa tremenda que describiremos cuando estemos allí. Miguel Ángel estuvo trabajando en este colosal proyecto durante 4 años, entre 1508 y 1512, y trabajó prácticamente en solitario. Esto es algo increíble, o sea, todos esos metros cuadrados de bóveda pintados por él solo. Probablemente tuvo algún ayudante, pero para mezclar los colores y preparar algún cartón y poco más. El resto lo hizo él completamente solo. Después él contaría que pasó muchísimas penurias, pasó hambre, pasó frío, porque le tardaban
en pagar, se le caía la pintura en los ojos, lo cual le produjo después problemas de vista, de visión, además de, por supuesto, tener un montón de contracturas y de problemas después en todo su cuerpo, porque tanto tiempo trabajando, no tumbado como algunos pensaban, sino en realidad de pie y con el cuello inclinado, como él mismo dibujó en un soneto, por ahí, un dibujo hecho a mano. El caso es que fue una labor realmente titánica que nadie se puede explicar cómo hizo. Pues bien, ahora cuando entremos veremos qué es lo que pintó y esta maravilla de programa iconográfico que es la bóveda de la Capilla Sixtina. Antes de describiros todas las escenas, me gustaría explicaros brevemente la estructura general de la bóveda, es decir, cómo Miguel Ángel organizó este vastísimo programa iconográfico. Se trata, como veis, de una bóveda bastante alargada, mide 40 metros por 13, es una bóveda de cañón rebajada y de ella lo único que de verdad existe arquitectónicamente son los lunetos, es decir, esos triángulos que están en los laterales, los podéis ver arriba y abajo en esta imagen, que son los que permiten luego abrir vanos, es decir, las ventanas que iluminan la parte alta de la Capilla Sixtina. Pues bien, todo lo demás está pintado, es una arquitectura fingida, hecha a propósito por Miguel Ángel para poder organizar cada una de las escenas. Entonces, en el centro, que es la parte más importante, más destacable, como veis tenemos una especie de arcos fajones, ahí parecen una especie de pilares que van estructurando las diferentes escenas de la parte central de la bóveda. Luego, como veis, también reforzó o enmarcó esos lunetos o triángulos que aparecen en los laterales y entre medias también colocó otra especie de pilares con figuras que simulan esculturas, ¿no? Así tiene como toda una gran estructura dentro de la cual puede ir metiendo las escenas. ¿Qué es lo que se representa aquí? Pues bien, en esa parte central, que digo que es la más importante, se representan 9 escenas del Génesis, empezadas a relatar desde la parte del altar, que estaría a la derecha de la imagen, hasta la entrada de la Capilla Sixtina, por donde entran los cardenales, los papas, etc. Y luego, en los lunetos representó los antepasados de Cristo, y entre medio, en los espacios que quedan entre medio, sentados en tronos, profetas y sibilas, de lo que después os hablaré. También hay figuras que simulan como estatuas de bronce y finalmente en los ángulos, en lo que serían como unas pechinas, pues otras escenas también del Antiguo Testamento que son un poco de más difícil interpretación, pero que ya os describiré. En general, todo lo que se relata aquí es la historia del mundo, la historia de la humanidad antes de la llegada de Cristo. Y ahora pues vamos a entrar y vamos a verlo desde debajo, qué es lo que pintó de esta forma tan maravillosa y magistral. Bueno, pues ya nos encontramos por fin en el interior de la Capilla Sixtina. Esto es una verdadera pasada y vamos a describir brevemente esa parte central. En primer término, ahí teníamos al profeta Jonás, que es el que está más cerca del altar, y a continuación tenemos escenas de la creación, que relatadas según el orden en el que se cuenta en la Biblia, tendríamos en primer lugar la separación de la luz de la oscuridad, con esa figura casi abstracta de Dios. A continuación, la creación del sol y de la luna, que aparece Dios representado 2 veces, una de frente con sus brazos poderosos creando el sol y la luna, como decimos, y otra de espaldas, donde parece que está creando las plantas y la naturaleza. Después tenemos la separación de la tierra y de las aguas, y a continuación la escena más famosa en absoluto, que es la creación de Adán. Aquí podemos ver a Dios Padre representado, bordeado de ángeles ahí que le están sosteniendo, y con ese manto que tiene como la forma de un cerebro, y con ese brazo autoritario está dando la vida a Adán. Esto es una auténtica pasada, es increíble porque nunca antes se había representado de una forma tan sencilla y a la vez tan impactante el don de la vida. Esos 2 brazos, esas manos que casi se tocan pero que no llegan a tocarse, donde con esos dedos, el de Dios y el de la mano de Adán que recibe esa vida, parece que circula ahí pues el gran misterio de la vida, ¿no? Como si hubiera una corriente eléctrica invisible que los está conectando. Y fijémonos el contraste entre esa forma
forma autoritaria de Dios que está diciéndole vive, ¿no? Y Adán, que está recostado de una forma mucho más relajada y mirando pues con esa expresión agradecida y con ese brazo tan musculoso que sería después imitado por otros pintores como Caravaggio, por ejemplo, en su Vocación de San Mateo. Y bueno, pues esta combinación de las dos figuras que crea el verdadero misterio, la magia, y que ha dado merecidísima fama a esta escena. Bueno, como veis, Miguel Ángel va combinando escenas de formato completo que cubren toda la anchura de esa parte central con otras más pequeñas que parecerían como un cuadro metido ahí, y esas más pequeñas le permiten combinarlo con las figuras de los Ignudi que ya describiremos más adelante. Ahí teníamos la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, y a continuación esta, que es una escena hermosísima también, que son dos escenas en una, divididas en el centro por ese árbol del bien y del mal. A la izquierda tenemos el pecado original y a la derecha la expulsión del paraíso. Fijaos en el contraste entre las figuras de Adán y Eva en una escena y en otra. A la izquierda son cuerpos hermosos en plenitud ahí de su juventud y muy musculosos, y a la derecha tenemos cuerpos mucho más ajados, decrépitos, con una edad muy avanzada por digamos el deterioro de haber cometido el pecado original y por ese arrepentimiento, y están siendo expulsados por el ángel vestido de rojo que está con ese escorzo maravilloso. Y en el centro tenemos pues la serpiente tentadora del Edén, que termina en un cuerpo de mujer y que le está dando a Eva el fruto prohibido, ¿no? La manzana del pecado original. Bien, y para terminar con esta parte central tenemos las tres últimas escenas en orden cronológico, que serían el sacrificio de Noé antes de subir al arca, otra escena de las grandes que representa el diluvio universal, una escena muy dramática y en absoluto la que tiene más figuras de todas, figuras contorsionadas y en actitudes muy diversas, y finalmente la embriaguez de Noé, que se ha quedado dormido ahí tras emborracharse, acompañado por sus hijos Sem, Cam y Jafet, uno de los cuales le está poniendo un manto para tapar su desnudez. Como curiosidad os diré que estas escenas del Génesis que acabamos de describir fueron pintadas por Miguel Ángel en el orden inverso al cronológico, es decir, en el orden inverso al que lo hemos descrito. Empezó por tanto por la última, por la embriaguez de Noé, y fue avanzando progresivamente hacia el altar. Además hay un claro cambio de estilo entre las tres primeras escenas y las siguientes, porque a mitad ahí se desmontó el andamio y Miguel Ángel tuvo ocasión por primera vez de ver lo que había pintado desde abajo, desde el suelo, y se dio cuenta de que estas primeras escenas tenían muchas figuras y de un tamaño relativamente pequeño que no se distinguían muy bien desde abajo. Por eso podemos ver que a partir de esta escena del pecado original y expulsión del paraíso se ha reducido el número de figuras, y estas son de mucho mayor tamaño. Progresivamente fue reduciendo ese número de figuras. Fijaos que la creación de Adán prácticamente son dos principales, hasta llegar a la más cercana al altar, que ya hemos dicho que es la separación de la luz de las tinieblas, donde hay una única figura, que es la figura de Dios, y tiene además un aire casi de arte abstracto, ¿no? Con un gran vórtice de movimiento, y así se demuestra esa paulatina y progresiva simplificación que hizo Miguel Ángel a medida que iba decorando la bóveda. Como decíamos, las escenas de esta franja central dedicada al Génesis son alternativamente grandes y pequeñas, pues es en las pequeñas donde Miguel Ángel aprovecha para diseñar y pintar una miríada de figuras que se denominan ignudi, que significa desnudos. Se trata, todas ellas de figuras masculinas desnudas, de jóvenes así muy atléticos, en las posturas más variadas, que en principio cumplirían la función de sostener unos supuestos medallones de bronce de forma circular, que claro, no son de bronce porque están tan bien pintados y están pues a ambos lados de estas escenas enmarcadas. En cuanto a su significado, estaría a caballo entre la tradición cristiana y la clásica, ya que Miguel Ángel se había formado dentro de la cultura neoplatónica. El neoplatonismo es una corriente filosófica dentro del humanismo que busca la conciliación entre la cultura clásica y la cristiana, pues sería una función
propia de los ángeles, por ejemplo, en el caso de lo cristiano, y de los putti, también llamados amorcillos, en el caso de la cultura clásica. Es algo que él ya había introducido, por ejemplo, en otra pintura, en este caso muebles, o sea, móvil, que es el Tondo Doni, donde también en segundo plano había unas figuras desnudas. Pero vamos, en cualquier caso se trata de una excusa para Miguel Ángel para representar esta gran cantidad de figuras que tienen un carácter muy escultórico. Recordemos que Miguel Ángel es principalmente escultor y aquí pues le permite representar, como digo, estas figuras masculinas en las más variadas posiciones, contorsiones, fuerzas, musculatura, etcétera. Es algo realmente magnífico que también sirvió de inspiración a artistas posteriores, como por ejemplo Velázquez, quien curiosamente utilizó una de estas parejas de ignudi para el diseño, la forma de las figuras de en primer plano de su famoso cuadro Las hilanderas. Por cierto, estos medallones sostenidos por los ignudi, que son 10 en total y simula, como decíamos, bronce dorado, representan, aunque no se distingue muy bien, escenas bíblicas del Antiguo Testamento. Y respecto al uso del pan de oro en los frescos, esto es algo bastante inusual e infrecuente en el fresco, pero Miguel Ángel no fue el único en hacerlo, ni siquiera el primero, ya que es muy posible que se inspirase para este uso del oro en un fresco ya existente en la Capilla Sixtina, pero en las paredes, a las que dedicaré otro capítulo o algún otro día, y concretamente en un fresco titulado El castigo de los rebeldes, que forma parte de un ciclo de las historias de Moisés, que fue pintado por el mismísimo Sandro Botticelli, y en cuyo fondo aparece un arco de triunfo que recuerda mucho al arco de Constantino, el que está en Roma, y que tiene unos medallones y unos relieves donde también utiliza el oro. En las calles laterales de la bóveda, llamémoslas así, y separadas de la parte central por unas grandes cornisas que simulan arquitectura, pero nuevamente están pintadas, y enmarcadas entre unos gruesos pilares con representaciones de putti, estos niños desnudos del arte clásico, encontramos las figuras de los profetas y las sibilas. Los profetas, ya sabemos, eran personajes del Antiguo Testamento que escribieron libros y predijeron la llegada de Jesús, y las sibilas, que empezaron a representarse en el mundo cristiano ya desde la Edad Media, eran unas profetisas de la mitología griega y romana que se creía de alguna forma predijeron también la llegada de Jesús. Son con diferencia las figuras más grandes de toda la bóveda, tienen un tamaño colosal, están sentados todos ellos y ellas en gruesos tronos de mármol, simulados también, en actitudes y posturas muy diversas, y además tienen una cantidad de colores que es absolutamente maravillosa. Esto se ha visto mucho mejor después de la restauración que tuvo lugar en los años 80 del siglo pasado, y de verdad que es algo magistral. Desde los turquesa, los colores salmón, naranjas, amarillos, azules, verdes, todo tipo de colores iridescentes que son una verdadera maravilla. No voy a describirlos uno a uno, pero los estáis viendo en las imágenes, que por desgracia no pueden reflejar estos colores maravillosos, y se conservan estudios preparatorios de algunos de ellos, y siempre son figuras bastante fuertes y musculosas, como Miguel Ángel sabía representar. El más joven de todos los profetas es el profeta Jonás, que aparece ya separado del resto muy cerca del altar. Es una figura colosal que se representa también sentado junto con la ballena. Bueno, pero es que todavía hay muchísimo más. En estas mismas zonas laterales, entre los profetas y las sibilas, en los lunetos, que son, recordemos, esos triángulos que se abren en la bóveda para ganar un poco de espacio para las ventanas, y también alrededor de esas mismas ventanas encontramos a los antepasados de Cristo, tal y como se citan en el Evangelio de Mateo, al principio de este Evangelio. Son, digamos, representaciones o escenas un poco más modestas, pero que en su conjunto contribuyen a ampliar todavía este increíble programa iconográfico hasta más de 300 figuras que tiene toda esta bóveda de la Capilla Sixtina. Para terminar, os quería hablar también de 4 grandes escenas que Miguel Ángel pintó en una especie de pechinas, unas zonas ahí en las esquinas de la bóveda de la capilla. Son 4 escenas también del Antiguo Testamento que en su conjunto pues se prestan a diferentes interpretaciones, pero bueno, que narran episodios, momentos decisivos de la historia del pueblo de Israel. Y son la serpiente de bronce de la historia de Moisés, con esas tremendas
tremendas figuras retorcidas, el castigo de Amán, con esa increíble figura central ahí desnuda que recuerda a los esclavos que Miguel Ángel esculpió para la tumba de Julio II, David a punto de cortar la cabeza de Goliat y Judith que le ha cortado la cabeza a Holofernes. Son, como digo, escenas probablemente es de lo último que hizo, tienen también muchísimos colores y ya anticipan el manierismo, ¿no? Con esas figuras ahí contorsionadas, con esos colores que citábamos antes también y que sirvieron pues de inspiración a otros pintores después de Miguel Ángel, pintores ya manieristas como Rosso Fiorentino, Pontormo o Andrea del Sarto, entre otros. Pero claro, no podemos abandonar la Capilla Sixtina sin antes hablar, aunque sea brevemente, de esa gigantesca pared del altar que también fue pintada al fresco por Miguel Ángel. Estoy hablando, por supuesto, del Juicio Final o Juicio Universal. 24 años después de haber terminado la bóveda, otro papa, Clemente VII, que era un Medici, y posteriormente también Paulo III Farnesio, que se lo confirmó, le encargaron la decoración de esa pared del altar con el tema del juicio final. Encargó que Miguel Ángel, que ya tenía más de 60 años, pensemos, aceptó y realizó durante más de 5 años, entre 1536 y 1541. Pensad que esta pared mide 13,70 por 12,20 metros, lo cual arroja una superficie de más de 167 metros cuadrados, o sea, algo realmente impresionante. Aquí Miguel Ángel cambia por completo estilo, concepción iconográfica y espacial y forma de representar los temas bíblicos en este espacio inmenso que rellena con ese azul del fondo así tan eléctrico, tan profundo. Él rellena con ese amalgama de figuras que están, digamos, capitaneadas por esa figura central de Cristo juez, que más bien parece un Júpiter vengador, que mueve los brazos creando como un vórtice, un movimiento giratorio entre las figuras que van ascendiendo hacia los cielos y las que van descendiendo hacia el infierno. Es una escena realmente tremenda, impresionante, a la que dedicaremos otro capítulo porque si no este va a ser demasiado largo. Pero, insisto, cuando estéis delante realmente esto os va a impresionar. Todo es impresionante en la Capilla Sixtina y todo lo que hacía Miguel Ángel era realmente fascinante. Como ya le dijo, o citaban en la película, al Papa que se lo encargó, al primer Papa, a Julio II, le dijo: Santidad, yo no podía hacer algo mediocre aunque vos me lo pidieseis. Y así era Miguel Ángel, el gran genio que no puede hacer nada mediocre, el artista con mayúsculas. Bien amigos, pues esto es todo sobre la Capilla Sixtina en los Museos Vaticanos en Ciudad del Vaticano. Si os ha gustado, dale a me gusta y por supuesto si no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Augurica del Arte. Hasta otro capítulo amigos.